Quisiera hacerte una advertencia respecto del siguiente capítulo que vas a escuchar. Asegúrate de que no haya niños alrededor o adolescentes y que solamente tú como adulto lo escuches, puesto que contiene palabras e información que podría ser malinterpretado. Carmeli, vitis florigera, splendor celi, Virgo puerpera, singularis. Mater mitis, serviri nescia, Carmelitis, esto propicia, spera malis. Radis lesse, germinas prosculum, nos adesse, tecum in seculum, ansiaris. Intensilas, ue crescis lilium, servamoras, mentes fragilium, tutelaris. Armatura fortis pugnantium, Forum vera, tende presidium, scapularis. Incerta, rues consilium, pero adversa, luces oratium, Vergiaris. Mater dulcis, Carmeli Domina, plebem tuam, repeletitia, lamearis. Paralisi, clavis et iarua, quando dulci, muate gloria, coronaris. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Vamos a continuar con este libro que estamos leyendo, El amor humano, de la infancia al matrimonio, de Francisco Charmot. Capítulo 3. La abstención. Primera parte. El periodo de la infancia. Frente a los peligros enormes a que el pecado original expone a los niños, hay padres animosos que cargan con sus responsabilidades. Hay otros que huyen de ellas, sea por inexperiencia, sea por timidez, se abstienen de intervenir en la educación de la pureza. Hay dos periodos especialmente en los que esa táctica de la abstención se practica con gran detrimento para las almas. La primera abarca los años de la infancia, la segunda los años de la adolescencia. Esas dos épocas son muy diferentes. En la primera, la sensualidad del corazón y de los sentidos todavía no está despierta. En la segunda, por el contrario, aparece sobreexcitada.
¿Qué debemos pensar primeramente de la abstención de los padres en el periodo de la infancia? Si la vida fuera solo un juego, podríamos regocijarse del retardo de la conciencia en el desarrollo de los sentidos. Mientras la razón envuelta en los pañales permaneciera dormida, uno podría dispensarse a la naturaleza, sus leyes interiores. Uno podría entregarse sin temor y hasta sin remordimientos a los placeres que para los hombres serán pecados. Sin daño, por otra parte, el tiempo borraría las huellas de pasos en el camino que no se recorrería otra vez. Dicen que todo pasa y que todo muere, que hay que saborear los goces de la juventud. Esa es la filosofía de los despreocupados. Desgraciadamente, los padres que se inspiran en tales máximas han perdido el buen juicio, porque las edades de la vida humana dependen unas de otras, tan estrechamente como las estaciones. No solamente nuestros actos nos siguen, sino que nuestros estados permanecen. Las cosechas del verano son más bien las cosechas en el verano de los largos trabajos del año. La nieve, las heladas, como todo lo demás, han desempeñado su papel en la preparación del terreno. En la vida del hombre todo se liga así. El presente es la forma sensible del pasado. Es el pasado mismo bajo las apariencias del presente. Insistimos en esta verdad porque es uno de los fundamentos de la educación. Hay que basar el sistema de educación en la ley de la continuidad. Si no, se edificarán teorías en el aire. ¿No deben hacer los padres un esfuerzo para descender de las nubes a la realidad de los hechos? Que reflexionen sobre lo indestructible que es el pasado antes de razonar sobre el porvenir de sus hijos. Miremos a los niños a medida que van creciendo. Este tiene una cicatriz en la frente. Es el pasado que señala su presencia. ¿Recordáis el día y la hora en que se produjo el accidente? Un instante bastó para hacerle un tajo. Es indeleble. Aquel otro se parece a su padre, este a su abuelo. Es posible que uno de vuestros hijos tenga las facciones de un antepasado. Son sus ojos y en sus ojos la misma mirada, la misma melancolía, la misma desconfianza. ¿No podría decirse verdaderamente que la misma alma habita ese cuerpo joven y que el espíritu encuentra en él, para llegar de nuevo al mundo, los mismos arbitrios y los mismos medios de expresión? El anciano ha sobrevivido o ha resucitado. Esta indefectibilidad de las formas y de las tendencias se manifiesta hasta en los más pequeños detalles. Se le observa no solamente en la comisura de los labios, en el ritmo del paso, en la figuración de los gestos más comunes, sino en ciertos gustos estéticos o morales. Las cosas no se presentarían de otro modo si el pasado no constituyera el fondo mismo del presente, si el presente no fuera más que la superficie transparente del pasado. No olvidemos que la civilización, la tradición, la cultura humana, la herencia, toda la riqueza de la vida individual y nacional serían inconcebibles sin la permanencia de los seres, de sus cualidades, de sus caracteres. Sin la duración, no se vería en los campos sembrados más que el trabajo de la noche anterior. Los tallos verdes que esta mañana han atravesado la tierra húmeda y caliente no han brotado de la nada, con toda seguridad. Las causas y las condiciones de esa germinación vienen de tiempo atrás. Un filósofo dice, es en el tiempo donde se producen todos los progresos, todas las caídas, todos los reconocimientos. El tiempo madura el fruto y lo pudre. Mejora el vino y lo agria.
Del mismo modo, todos los problemas que se nos plantean se reducen a la mejor forma de emplear nuestro tiempo. ¿Podemos hacer de él el mejor de los usos o el peor? Pues bien, no hay un caso en que el buen uso y el mal uso del tiempo tenga consecuencias más hondas y repercusiones más lejanas que en el de la pureza. Nunca es en vano que se preserve a la infancia o que ésta arde en la fiebre de los sentidos. Todo ataque del vicio en la juventud deja su marca indeleble para toda la vida. Las causas de la permanencia de esas huellas funestas pueden escapársenos. Cualesquiera que sean, es un hecho innegable que todo acto que desde el nacimiento del niño ataque las condiciones mismas de la pureza, hace muy difícil de mantener la pureza toda la vida. ¿Habría un límite de energía física y moral, más allá del cual se haría imposible practicar la pureza? Considerando únicamente los recursos humanos, no se puede dudar de ello. Hay naturalezas que son inevitablemente viciosas, degeneradas, degradadas, porque están anonadadas por el peso insostenible de los errores pasados. Solo la gracia tiene el poder de devolver la confianza a aquellos que desesperan de poder librarse del yugo que magulla su carne. Es por eso que la abstención de los padres en la educación del corazón y de los sentidos de sus hijos es un homicidio moral. No exageramos al condenar severamente su pecado de omisión. Aquellos que por sus costumbres culpables encadenan como un lazo preparado de antemano la libertad moral de sus hijos, ¿no son acaso responsables de las dolorosas consecuencias de esa herencia? La propagación de ciertas enfermedades físicas causa horror, pero ¿no es más odiosa la propagación de ciertas miserias morales? En cuanto a los padres sanos de cuerpo que se imaginan que sus deberes de educadores no empiezan, sino el día en que el niño es capaz de pecar gravemente, ¿qué imprudencia están cometiendo? Parecen ignorar que existen dos clases de integridad, por decirlo así, la integridad moral y la integridad física. La integridad moral es efectivamente completa, mientras el pecado no ha violado la conciencia. Los niños que no comprenden la gravedad del mal conservan puro el santuario de su alma. Sin embargo, su integridad física ha podido ser ya profundamente minada, desmantelada. Muchas veces la integridad moral subsiste en el centro de un ser cuyos instintos, temperamento, reacciones psíquicas, costumbres y tendencias están ya entregados a la corrupción. A veces sucede que la integridad física ya no existe en un inocente. ¿Cómo puede no tenerla un loco irresponsable? Este distingo permitirá a los educadores comprender mejor su tarea. Los padres que se abstienen de educar la pureza en la infancia están expuestos a arruinar la integridad física de sus hijos y a comprometer seriamente su futuro moral. Porque la integridad moral no tiene ninguna estabilidad en un temperamento avasallado por costumbres perversas. Desaparece tan ligero como se apaga una llama bajo la abundancia del agua. Muy a menudo se obra como si los actos que son funestos al adulto no lo fueran para el niño, bajo pretexto de que sus sentidos no están todavía despiertos. La verdad es, por el contrario, que lo que no daña al adulto por su fuerza de resistencia es perjudicial para el niño a causa de su impresionabilidad y de su maleabilidad. Aún más sería prudente y justo considerar al niño no como a un ser sin defectos por educar, sino como a un ser caído
al que hay que reeducar. No se trata solo de educarlo, sino de levantarlo de su caída. Partamos de la idea de que salvado de la muerte por el bautismo, empieza entonces su convalecencia. Su convalecencia durará lo que dure su vida. Atravesará crisis peligrosísimas. Tal vez habrá recaídas, pero si esas recaídas fueran demasiado graves y demasiado frecuentes, su alma difícilmente alcanzaría la vida eterna. Y si se condenara, ¿de qué le serviría haber nacido? El primer pecado mortal nunca se comete aquí en la tierra, en plena salud, en plena fuerza, como fue cometido en el paraíso. Al contrario, la caída acusa un antiguo foco mal apagado. Es como una hemoptisis que revela la enfermedad secreta. ¿Teníamos o no razón al decir hace un momento que la integridad moral subsistía, aun cuando la integridad física estuviese ya atacada? No del todo. Hablábamos con optimismo excesivo. En realidad, la integridad moral no existe completa en un niño de un día. El bautismo no le ha devuelto los privilegios del paraíso. Esa integridad misma está comprometida. Además, a la medida en que el pecado original ha herido a la naturaleza humana en forma quizás mucho más amplia de lo que nosotros nos figuramos. ¿Cuándo seremos consecuentes con nuestra fe cristiana? ¿Cuándo la virtud de la fe nos inspirará la virtud de la prudencia? ¿Será necesario que los psicólogos y los médicos nos convenzan de la verdad que el catecismo nos enseña? El doctor Freud ha vulgarizado, por decirlo así, las teorías psicoanalíticas. El psicoanálisis es un método de regresión sobre el pasado vivido y perdido en lo inconsciente. Como un viajero retrocede en su camino para hallar sus huellas y los objetos perdidos en su viaje. Así se invita al adulto a remontar por el recuerdo, la pendiente de su vida psicológica, para encontrar el origen de sus males. La explicación de las lacras de la madurez se halla en la adolescencia. Los desórdenes de la adolescencia se deben a las miserias de la infancia. Los afectos de esa primera edad provienen a su vez de periodos precedentes. Sin duda, no está contenido en los gérmenes. Sería negar la libertad y el poder de la vida. Pero el número de las perversiones morales que tienen su fuente de origen en la historia, como los ríos en los flancos oscuros de las montañas, desafía nuestros cálculos. Por cierto, ya sabemos que Freud ha llevado sus conclusiones hasta lo absurdo. Con razón se le critica. De ninguna manera les aconsejamos que practiquen el psicoanálisis como método útil bajo todo punto de vista. Es a menudo un arma envenenada en manos de los médicos. Pero la crítica misma de un exceso corre el peligro de empujarnos al exceso contrario. Freud está equivocado. No se necesita más para que cada uno vuelva a su inconsciencia. Todo sigue como si la ciencia no hubiera dicho nada que mereciera retener la atención. Y yo ahora les agregaría y ni les aconsejo ningún tipo de trabajo psicológico con tanta distorsión que hay en la actual ciencia, ¿sí? Tanto de la nueva era, estas terapias psicológicas se vuelven más bien un tema de ponerte en el centro. Y recordemos que en el centro de nuestras vidas solo debe estar nuestro Señor Jesucristo. Con la oración vas a salir adelante. Con verdadera formación vas a salir adelante. Con verdadera enseñanza de la doctrina católica vas a salir adelante. Pero si tú permites que un psicólogo entre en tu cabeza y te enseñe costumbres paganas, pues entonces corres grandes peligros. Así que no te lo aconsejo.
Continuó con la lectura. Y sin embargo, no es él mucho más pesimista que Bossuet en su tratado de la concupiscencia. El optimismo de Bossuet se funda en el poder de la gracia, el de Freud en el psicoanálisis. Pero uno y otro juzgan a la naturaleza de otro modo que Rousseau. Ellos la condenan y creen necesario corregirla por medio de la educación. Lo admito otra vez. Freud es un obsesionado, un delirante. Tiene, como dicen, su óptica propia, pero ¿se le llevará la contra en lo que sostiene hasta el punto de negar lo que la Santa Iglesia enseña? ¿No hay entre los dogmas y los hechos ninguna correlación? ¿No es el pecado original el principio de una especie de corrupción universal? El buen Dios permite que seamos despertados de nuestra somnolencia por los que le prenden fuego a la casa. Antes que Freud, desde hace ya muchos años, médicos célebres de los que el mismo Freud fue discípulo, han insistido sobre la importancia capital de la primera formación del niño, aún en el mismo seno de su madre, y en los años que preceden a la pubertad. Desafiamos a los padres a que encuentren un solo médico en el mundo que no crea en la influencia preponderante de esa preeducación maternal y familiar sobre la vida moral de los niños. No hay uno solo que no esté dispuesto a afirmar lo que dice H. Marion. Toda mujer, desde el día en que tiene la esperanza de ser madre, debería redoblar su vigilancia moral, como si el fruto que lleva debiera beneficiarse con los méritos que adquiera, o por lo contrario, llevar la marca y sufrir la pena de los desórdenes que ella se permita. Lo dice Marion en La Solidarité Morale. Los padres nos dirán, nos apuráis a que obremos, pero indicadnos qué es lo que debemos hacer. Les contestamos que los maestros de pedagogía les han trazado sus deberes. Esta obra les dará unos buenos consejos, pero ¿se tomarán ellos el trabajo de estudiar su oficio de educadores? La experiencia nos ha demostrado que muy pocos padres y madres tienen ese valor. Así pues, les decimos, antes de estudiar la táctica, resolveos a tomar una resolución enérgica. Decidíos a luchar. La ofensiva es en esto una cuestión de vida o muerte. Cueste lo que costare, hay que obrar de acuerdo a planes estudiados. Hay que seguir una regla. Hay que imponerse a sí mismo el esfuerzo, a veces heroico, de una disciplina. Hay que execrar la doctrina de la comodidad. Su vástago es la impureza. Hay que remontar el curso de la vida como quien sube una pendiente. Hay que elegir los puntos de resistencia. Hay que saltar los obstáculos más bien que dar vuelta alrededor de ellos. Es necesario que la vida de los niños sobreabunde en fuerzas físicas y morales. Cuanto más crezcan las fuerzas interiores, mejor será. Busquemos la alegría. La tristeza es la de las bebidas deleitosas. Pero esto no es una razón para que suprimamos las dificultades. Recordemos que la alegría es el fruto sabroso de la victoria. Hay que tender solo a la alegría victoriosa. Cuanto más se asoleen las fuerzas del espíritu, más se asegurará el triunfo del alma. Demos a nuestros hijos la alegría de los monjes. Serán así mucho más felices que con todas nuestras golosinas y todos nuestros mimos. Estos concluyen por producir asco y excitar apetitos. En una palabra, no excitemos los sentidos en ninguna forma. Esos principios de pedagogía ¿no son contrarios a todo lo que el mundo inventa para dar bienestar a los niños? Hoy más que nunca, todo el mundo, como dice San Juan, es concupiscencia de la carne, concupiscencia de los ojos
y orgullo de la vida. Solo por ignorancia o por cobardía puede pretenderse en el siglo XX, en el siglo XXI ahora, que es imposible salvaguardar la pureza de los niños. Nosotros esperamos demostrar que el mundo moderno ofrece tantos remedios para la concupiscencia como provocaciones para el mal. Pero para tomar esos remedios se requiere que los padres tengan una gran energía y virtudes sólidas. ¿Las tendrán? Que piensen en las responsabilidades que el matrimonio les confiere. La carga de un alma es más pesada que la de un cuerpo. Está en juego la vida eterna. Que haya un condenado que pueda acusar a sus padres de haberlo perdido. Es idea que hace estremecer. En un universo atacado por todos lados por el poder de las tinieblas, toda alma bautizada es como una patria de Dios, rodeada de fronteras sagradas. Se trata de saber si antes de la declaración oficial de la guerra demoníaca, los padres dejarán abiertas las fronteras o si por el contrario, las fortificarán contra las invasiones del enemigo. Sabemos lo que le cuesta a un país el ser invadido y qué difíciles son de reconstruir las ruinas de una invasión. La abstención, la falta de preparación, la improvisación nos parecen crímenes. Esos crímenes son tanto más graves cuanto menos se haga por preservar a los hijos de la muerte espiritual. Aquí hay una nota que dice: sobre este periodo de la infancia, aconsejamos al lector leer el apéndice. Apéndice. Nota sobre la primera infancia. Nos hemos abstenido de entrar en detalles sobre los peligros de perversión que corre el niño antes de tener conciencia de lo malo, detalles que son de competencia médica. Sin embargo, nos ha parecido útil agregar a nuestras recomendaciones de prudencia algunos testimonios. Podéis creer que nada sería más fácil que multiplicarlos. El señor Bernardo Pérez, que es un especialista de la psicología del niño, escribe: es cierto que los impulsos sensuales se hacen sentir algunas veces en el niño desde tan temprana edad que debe verse en ello un resultado de las transmisiones hereditarias. Después de citar algunos casos, da a los educadores un consejo excelente. La exageración precoz de los impulsos de que hablamos, la mayoría de las veces, se ve favorecida indudablemente por la desidia, la falta de vigilancia, el desconocimiento de las condiciones higiénicas en los educadores del niño. Si el amor se funda en el placer del abrazo y del contacto, a estos dos puntos el educador debe prestar toda su atención. Demos al instinto innato de la ternura toda satisfacción y nada más. Un niño privado de besos y de demostraciones de afecto es una presa fácil para la intemperancia solitaria. Demasiado abrazo, demasiado acariciado, sobre todo por otros que no sean sus padres, llega al mal por otra pendiente. Debe hallar en las prácticas tiernas, afectuosas, pero moderadas y convenientes, un preservativo o un derivativo a la tendencia amorosa, tan fuerte en algunos niños, pero que en todos hay que vigilar. Esto se lee en un capítulo de un libro llamado El niño desde los 3 a los 7 años, Alcan 1907, página 237 y 238. He aquí el precioso testimonio del doctor Enrique Buller y del doctor Martin Sisterón.
A primera vista parece paradójico estudiar la sexualidad en el niño impúber. Hemos vivido tanto tiempo con la idea de su pureza y de su tranquila inocencia que necesitamos hacer un esfuerzo para escapar de este prejuicio. Freud tuvo un precursor imprevisto en la persona del Papa Pío X, cuya encíclica sobre la comunión precoz encierra observaciones de profunda exactitud. El análisis psicológico debería penetrar más íntimamente en el carácter infantil y encontrar el instinto sexual en él nacido muy pronto y desempeñando un papel importante en materias que parecen no tener nada que ver con él. Sin objeto aún y por lo tanto difuso, evoluciona buscando su camino a través de todas las direcciones falsas que se ofrecen a su empuje. Es perverso, pero podría decirse que lo es de una manera normal, hasta el momento en que la pubertad lo encausa definitivamente. No ha de sorprenderse uno de encontrar en el niño anomalías en germen, que en un adulto serían taras, el sadismo o placer sensual hallado en la crueldad hacia seres más débiles y los animales, el masoquismo, voluptuosidad paradójica que procura el sufrimiento, la humillación, los golpes recibidos, susceptibles de provocar un amor mórbido del dolor. El narcisismo o pasión por sí mismo, por su propio cuerpo, mezclado a menudo de onanismo, del que hablaremos más adelante. El fetichismo, valor simbólico del excitante sexual, concedido por asociación de imágenes a tal parte del cuerpo o tal objeto aparentemente indiferente, etc. Tampoco se sorprenderá uno de ver cualquier tendencia que se ejercite en el joven ser con una mezcla de sensualidad que desconcierta. Nada de todo eso es monstruoso. La difusión existe en el dominio físico tanto como en el psíquico y las zonas erógenas, cuyo tocamiento provoca una sensación voluptuosa, no restringida aún a los órganos genitales, puede extenderse mucho más allá, a la región del ano y de las nalgas. Pero el comprobar el carácter natural de esas anomalías provisorias no implica la facultad de dejarlas crecer sin control. Una higiene ilustrada se impone ahí. Si los impulsos falsos del instinto sexual en la infancia no deben impresionarnos cuando son poliformes o fortuitos, es muy importante el evitar que algunos de ellos se haga sistemático. Igualmente, un despertar demasiado precoz, demasiado agudo de la voluptuosidad genital deberá ponernos en guardia. Habría en eso el peligro de que el niño escapara antes de tiempo a la influencia familiar, con gran detrimento de sus nervios y de su espíritu. Es necesario no estrangular la tendencia inquietante, sino buscar un derivativo, los deportes, los juegos de actividad, la gimnasia, o bien buscar una sublimación en la religión, la moral o el arte. Ya hemos dicho cómo se ejercía la curiosidad infantil sobre las cosas sexuales con particular intensidad. Nada mejor que el satisfacerla sin aguijonearla, prevenir el trabajo oculto e iniciar al espíritu joven antes de que se turbe o de que lo perturben, más o menos pronto, según sea su inquieto deseo de saber. Esto está escrito de un libro llamado L'igiene mentale e nervosio individuale, de la editorial Malouin de 1926, página 89, 90 y 91. Debe estar escrito en francés, pero probablemente ya hay algunas traducciones. El doctor W. Steckel de Viena, en una obra cuya lectura no aconsejamos, sino a las personas especializadas por su profesión, en ese género de estudios da ciertos consejos que consideramos útiles.
Hemos visto qué influencia nefasta tienen los traumas de la infancia sobre toda la vida del hombre, y aún más todavía las prescripciones de los educadores que actúan como traumas, sobre todo la excitación de su ambición y los mimos inmoderados. Sin peligro de equivocarse, puede decirse que la suerte sexual y con ella la suerte del hombre se decide en su infancia. No hay realmente un mérito mayor para los educadores que el convencimiento de llevar a un niño hasta la edad adulta, habiendo hecho de él un hombre normal. Hasta ahora hemos cometido una gran falta creyendo que la educación sexual no debía empezar hasta el momento de la pubertad y que antes el niño era un ser sin sexo, sin ninguna idea de las cosas eróticas y sin ninguna sensibilidad para las cosas sexuales. Es inútil explicar de nuevo que esa hipótesis es sumamente perniciosa y absolutamente falsa. Y aquí hay una nota. El autor exagera en la forma al asimilar con demasiada facilidad como Freud los placeres variados de la infancia al placer específicamente sexual. Pero los consejos que da son siempre muy juiciosos, hasta para quienes no admiten de ninguna manera la parte de verdad del freudismo. Hace ya 28 años que he demostrado la sexualidad infantil y sus consecuencias para el hombre. Hoy no puedo sino insistir de nuevo en el hecho de que la profilaxis sexual del hombre y como consecuencia la profilaxis de sus representaciones angustiosas empieza desde el día de su nacimiento. El médico experimentado tratará de eliminar todas las causas, eczema, lombrices, ropas demasiado estrechas, susceptibles de ocasionar tales estados. Pero no dejarán de hacer notar a los padres que algunas nodrizas y niñeras sin escrúpulos excitan las partes genitales del bebé para calmarlo. Se vigilará cuidadosamente a las jóvenes adultas y se reflexionará seriamente antes de confiarlas a alguien, pues para elegir las personas encargadas de cuidar a las criaturas, muchos padres dan pruebas de una ligereza sin escrúpulo. Puede decirse que hasta de inconsciencia. Se entrega el niño a una sirvienta extranjera venida del campo o de los medios bajos de una gran ciudad. Los padres se van a sus ocupaciones y no se ocupan más de los chicos. Pero si el grosero traumatismo sexual tiene sus grandes peligros, no se puede negar que la exagerada ternura de los padres ofrece peligros quizás mayores. No hay que concebir la vigilancia de los niños de tal modo que ésta degenere en salamerías desmesuradas y en amor ciego. Pero primero hay que comprobar un hecho raro. En nuestra época, la ternura de los padres aumenta realmente año por año. Padres fanáticos de ternura, como se ven hoy en todas partes, eran antes una excepción. Hoy todos los pensamientos de los padres están concentrados en el niño. Cómo alimentarlo, educarlo, vestirlo de acuerdo a la higiene, enseñarle las verdades sexuales, etcétera, etcétera. Un diluvio de libros y revistas son insuficientes para esa necesidad excesiva. Provendrá eso sencillamente de que los esfuerzos impulsivos de emancipación de las mujeres han traspasado el interés de la mujer, del hombre al niño. No es posible que esa sea la única causa. La causa del amor maternal hipertrofiado resulta de la observación de los casos que ya en épocas anteriores ha demostrado las exageraciones del cariño de los padres transformado en un amor ciego. Los niños mimados eran generalmente hijos únicos, aquellos que el idioma popular llama la alegría temerosa. Desgraciadamente, las familias modernas se componen la mayor parte de las veces de esas alegrías temerosas. No voy a entrar a discutir en detalle todo lo nocivo conocido. Se sabe perfectamente que los niños mimados se convierten a menudo en hombres incapaces de subsistir por sí mismos,
que no se encuentran en la vida, que parecen desarmados contra los golpes del destino. No hay una palabra más que decir sobre esto, pero hay un fenómeno más importante. El exceso de cariños prodigados a un niño crea en ese niño una gran necesidad de cariño correspondiente, necesidad que exige impetuosamente que se le dé satisfacción. Mientras los niños son pequeños, esa necesidad se satisface perfectamente. Los padres y sobre todo la madre se sienten colmados de gozo por las demostraciones de amor de sus hijos, al punto que para recompensarlos les prodigan sus caricias con amor desbordante. De ese modo la medida de los mimos aumenta en vez de disminuir poco a poco. Entonces el niño ha de ir a la escuela. Por primera vez en su vida se encuentra frente a una voluntad extraña que no le exige ni ternura ni amor, sino solamente un trabajo hecho con gusto. ¿Con qué facilidad surgen entonces los conflictos? El niño cree que su maestro no lo quiere. A la menor palabra brusca se asusta, se suelta a llorar. La escuela se le hace desagradable, no le gusta aprender. Exige otro colegio, otros maestros. Si acceden a sus deseos, el mismo jueguito se repite enseguida. Las cosas son peores todavía cuando esos niños se convierten en adultos. Las niñas tienen una necesidad insaciable de ternura. Son esas las que constituyen esa categoría de mujeres que con su amor excesivo matan el amor del hombre. Todos los días quieren oírse decir por su marido que las quiere siempre. Todos los días y aún en todos los instantes del día exigen palabras de amor, palabras que sean caricias, besos innumerables. En cuanto a los hombres, es muy raro que estén satisfechos de sus mujeres y acaban por buscar fuera de su casa una compensación a la falta de ternura, o bien traspasan a sus hijos esa necesidad, quienes de ese modo poseen una tara hereditaria grave. Pero todo eso no sería lo peor. Seamos pues más prudentes en nuestros cariños y en nuestras severidades. No demos órdenes violentas y no importunemos a nuestros hijos con nuestras exigencias de amor y agradecimiento. El peligro más grande de la ternura exagerada reside en la excitación prematura de las sensaciones eróticas. Demasiado fácilmente nos olvidamos de las experiencias desagradables. Por eso, la mayor parte de los adultos no se acuerda de los sucesos eróticos de su juventud. Los padres, sobre todo, son admirables bajo el punto de vista de ese olvido en relación con sus hijos, olvido que es casi una amnesia. Así la mayoría de las madres responden de la inocencia de sus hijas y los padres de la pureza de sus hijos. Se figuran que sus hijos son excepciones, que son inocentes, que creen en la cigüeña y otras estupideces. La sexualidad infantil es un secreto que conoce todo experto. Si los padres quisieran consentir en abrir los ojos, no se vería entonces a niños de 10 años y más dormir en el cuarto de sus padres, a fin de que esos padres cuidadosos puedan vigilar el menor suspiro de esos seres queridos. Los padres no quieren admitir que los niños recogen ahí impresiones que les son perjudiciales en extremo. En el capítulo de la parapatía ansiosa de los niños he dado bastantes ejemplos de esto. Entre la ternura de un amante y la de una madre no hay diferencia, por decirlo así. Las dos abrazan, acarician, miman, halagan. Es claro que la excitación de los nervios periféricos se transmite a los órganos centrales. El niño recibe así sus primeras sensaciones eróticas de las personas que lo cuidan. Tengamos por sabido que nuestros cariños exagerados son para nosotros un placer, pero que son también una fuente de grandes males para los niños. No queremos impedir que una madre sea tierna con sus hijos, ni que les prodigue una atención afectuosa, ni que les haga su juventud lo más agradable posible. Pero la ternura de los padres no debe manifestarse
sin cesar por actos mecánicos. Que sea un ardor de calor homogéneo, que solamente haga entrar en calor, pero que no prenda un incendio y no eche llamas, sino en los días de gran fiesta, en el curso de la existencia. Les états d'angoisse nervieux et leur traitement Payot, página 685. A las mismas personas especializadas en esa clase de estudios, les recomendaríamos la obra del señor Roland Dalbiez, La méthode psychanalytique et la doctrine freudienne, de Esclé de Bruber, segundo volumen. El segundo tomo hace la crítica de la doctrina expuesta en el primero. Y también al doctor Gilbert Robin, de Troubles nervieux et psychiques en la infante. Guía práctica de descubrimiento y de orientación educativa, Natán 1935. Especialmente las páginas 306 a 325. Estos dos últimos libros, lo repito, son estrictos, exclusivamente para especialistas. Que bueno, no sería el caso de nosotros, de gente sencilla, bueno, a menos que hubiera por aquí un especialista, pero prácticamente lo que nos está diciendo la lectura del día de hoy es tener cuidado con estos tratos excesivos. Hay unos santos que nos dicen en sus lecturas que a los niños hay que cuidarlo, hay que educarlos sin mimos y con grandes mortificaciones, evidentemente las que un niño puede hacer. Es decir, un niño te hace una pataleta porque quiere algo inmediatamente, vas a retrasar eso. Si tú no te dejas de comportar de esa manera, no va a haber, ni hoy ni mañana, punto. Entonces, tienes que empezar a ejercer esta disciplina a los hijos, levantarlos temprano, que no se, en cuanto ellos se quejen, por ejemplo, es que tengo calor, bueno, aguanta los 5 minutos más, el suéter. Ahora que ya te lo puedes quitar cuando yo lo autorice, porque si tú le permites todos los placeres, el niño nunca va a tener una disciplina, una fuerza. Y vean lo que interesante es este libro y qué es lo que estamos viviendo con muchos adultos el día de hoy. Hombres no se quedan con sus esposas, mujeres no se quedan con sus esposos, son extremadamente demandantes, pues porque hay una cultura que ha destrozado todo esto. Han hecho padres y madres demasiado volteadas hacia los hijos, con demasiadas atenciones. Imagínate una familia con 20 hijos, pues claro que era imposible ponerles tanta atención. Pero una familia con un solo hijo, esto se vuelve abominable. Porque entonces todas las atenciones de los padres se vuelven hacia ellos. Y bueno, ahora estamos entrando en cosas mucho peores, como descuidos totales de los padres. Prácticamente los están dejando encargados a los colegios porque ya los meten desde maternal a las maternales, donde sabrá Dios qué tipo de mujeres o qué tipo de varones están cerca de tus hijos. Ya viste todo lo que puede pasar. Entonces, pues tengan cuidado de sus hijos. Como decía aquí, se requiere una gran energía, una gran determinación de entender que ellos son templos vivos del Espíritu Santo y que son tu responsabilidad. Entonces le pido al Espíritu Santo que todas estas palabras que se han dicho, tú las sepas llevar a cabo, tú las sepas interpretar, sepas detener lo que ya no debe de estar ocurriendo en tu casa, como eso de que los niños se queden en el cuarto de los papás, ¿sí? Y bueno, pues que el Señor te ayude a discernir toda esta información, comprendiendo que hay que educar a los hijos y que ellos tienen que hay que formárseles desde muy temprana edad, formárseles muy bien, que tienes que estar vigilante, ¿sí? Vigilante, y bueno, enseñarles la doctrina católica, quién es nuestro Señor Jesucristo. Lo que está mal, Dios castiga lo que hacen la gente que está mal y premia lo que hacemos bien, que existe Dios que nos está mirando todo el tiempo, que tenemos un ángel de la guarda y que nunca hagamos nada que podría sonrojar a este ángel de la guarda, a este ángel custodio. Que Dios les acompañe, Madre Santísima, amadísimo San José, Sagrada Familia, encomendamos a todas estas familias para que ellos puedan ver con claridad
Que el Espíritu Santo cubra estas familias y que preserven la pureza de los hijos y la inocencia de las niñas. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.